El pasado 4 de julio, la alianza electoral que establecieron el PAN, PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo en el caso de Oaxaca e Hidalgo en contra del PRI, y bueno, a las que se sumó Nueva Alianza en el caso de Puebla, logró 3 triunfos contundentes en los que hasta ese día fueron emblemáticos bastiones priistas: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Los gobernadores electos de esos estados firmaron el miércoles el acuerdo denominado Por un pluralismo eficaz y transparente, y ese acuerdo también fue suscrito por los presidentes del PAN, PRD y Convergencia, pero también por un personaje importante como es el coordinador del Diálogo por la Reconstrucción por México, Manuel Camacho Solís. Gracias, Manuel, por estar con nosotros, dirigente del Diálogo por la Reconstrucción, muchas gracias, estratega Estela. de las alianzas. Todo mundo por ahí en Corrillos decía, él fue el artífice de las alianzas, ¿así fue? Bueno, salieron bien, eso es lo importante. Haiga sido como haya sido, diría cierto personaje, salieron bien. Salieron bien porque hubo la combinación de dos elementos. Uno, un trabajo político acertado para pues construir la unidad arriba y también abajo, unas candidaturas de veras que eran las mejores, y la otra parte que pues los ciudadanos se entusiasmaron y entonces los niveles de participación fueron muy altos. Eso fue lo que permitió estos resultados, porque no era fácil vencer esas maquinarias políticas. Claro, buenos candidatos fue una clave, tener buenos candidatos. De veras fueron muy buenos candidatos. Pero sí, muchos priistas, Manuel Camacho. Pues, expriistas. Escogimos a los mejores, es decir, la verdad, pues el PRI ha tenido un papel muy importante en la historia del país y pues, muchos hemos sido formados políticamente ahí. Yo hace muchos años que no estoy ahí, pero ahí empecé mi vida política, y ahí le empezó Cárdenas, y ahí le empezó López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo. En fin, ahí pues es esa historia del país. Pero aquí los que escogimos eran los mejores. Gabino Cue me parece que demostró que es un hombre templado, con gran capacidad de comunicación y a la vez no fácil de provocar, o sea, resultó un gran candidato. Moreno Valle fue un candidato excepcional en Puebla, o sea, la campaña prendió y ya no la soltó. Xóchitl Gálvez, o sea, es un fenómeno, Rosa Sáiz Puro, Maloba, ¿verdad? O sea, en Sinaloa no había nada. El caso de Maloba, o sea, no es que vengan del PRI, es que el problema es que el PRI no sabe escoger a sus hombres. Entonces, en la medida en que los gobernadores quieren imponer a un sucesor, porque es el sucesor cómodo o el que les va a cubrir la espalda, pues en esa medida dejan de apoyar o de abrirle la puerta a quien está realmente mejor posicionado. Entonces lo que hicimos fue escoger los mejor posicionados. Sí, se diría también en el balance o en el saldo, algunos priistas dicen, bueno, seguramente la gente quería votar por el PRI, pero no por el PRI que les estaban planteando con esos candidatos. Quieren votar por las gentes que conocen, a las que les tienen más confianza, y por quienes hacen compromisos creíbles. Aquí fue muy importante este acuerdo del miércoles, es decir, ya habían ganado estos gobernadores, ya son gobernadores electos, y sin embargo están dispuestos a hacer unos compromisos de cambio que pues podían haberse ya callado y regresaba a gobernar como gobernaban los anteriores, pero dijeron, no, vamos a hacer una transición, vamos a un esquema de rendición de cuentas, vamos a órganos autónomos del Estado, es decir, vamos a la democratización de nuestros estados. No es para regresar a lo anterior, es para cambiar, para cumplirle a lo que la gente quiere. Ahora, ¿dónde van a poder cambiar, por ejemplo, en el caso de Maloba, en Sinaloa, un estado cuna, sin duda, del cártel del Golfo y del narcotráfico, con respecto a gobernadores pasados? Porque no podemos eludir que los gobernadores en los estados tienen una responsabilidad, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. Maloba va a dar un cambio en ese sentido, porque ya son gobernadores electos y bueno, ya tienen los retos enfrente. Bueno, o sea, es algo que no se puede resolver desde un estado, pero a mí me parece que Maloba lo que hizo fue convencer a los electores de que él no estaba, digamos, vinculado a ninguna organización, y por lo tanto eso era una condición no solo de que aplicaría la ley, sino de que evitaría violencia entre las organizaciones de la delincuencia. Pero yo creo que la oportunidad de cambio es enorme. Por ejemplo, en Oaxaca. Bueno, pues con que acabe la represión, con que el dinero ya no se use para financiar campañas políticas en otros estados, con que pueda haber una verdadera democratización de todo el proceso que no ha habido, con que el dinero se use para atender a los más necesitados y no para hacer negocios, es un cambio importantísimo, porque además debemos darnos cuenta que fue tal la participación que, por ejemplo, en Oaxaca estamos a un diputado de tener mayoría constitucional.
Es decir, ahí puede haber una refundación de todas las instituciones del Estado. Y sin embargo le dejan a Gabino Cue, a su competidor, como dirigente del PRI. O sea, ¿cómo combatir este tipo de cosas? Eso está bien, es decir, de lo que se trata no es de llegar a establecer una nueva hegemonía, sino de llegar a establecer un nuevo equilibrio y precisamente hay un compromiso con el pluralismo, es decir, al PRI se le va a respetar. Lo que no hizo el PRI con la oposición, nosotros sí tenemos que hacerlo con el PRI. Bien, ahora, el PAN pareciera ser el gran ganador de estas alianzas, y lo digo por lo siguiente, el que ejerce el protagonismo luego de las elecciones es sin duda César Nava, se los adjudica, si bien abre a la alianza, porque fue una alianza, pareciera que los que ganaron fueron los panistas. ¿Cómo se van a integrar todas estas propuestas, inquietudes de la izquierda en los planes de gobierno? Ya están integradas, ahí están las candidaturas. Y pues yo entiendo que César Nava está respondiendo a su base panista, como Jesús Ortega responde a su base perredista. Pero pues ahí están los hechos, es decir, a la izquierda le fue mucho mejor de lo que le hubiera ido si no hubiera habido alianzas. Y las encuestas nacionales, la primera que hay, que yo la vi el día de ayer, lo que dicen es que quien más mejoró su posicionamiento nacional fue la izquierda. Ese es un buen dato. O sea que la verdad nos fue bien.